Jonás escuchó la voz de Dios. No era un susurro vago ni una intuición difusa que pudiera confundirse con sus propios pensamientos. Era directa, clara, resonante, como el eco de una verdad que no admite discusión. Ve a Nínive y proclama mi mensaje. Las palabras cayeron sobre él con el peso de una orden divina, pero también con la incomodidad de una misión que Jonás no deseaba. Nínive, la gran ciudad asiria, era un lugar de opulencia y pecado, un hervidero de arrogancia y crueldad. Para Jonás, no era solo una ciudad extranjera, era el símbolo de todo lo que despreciaba. ¿Por qué Dios enviaría su mensaje a ellos? ¿Por qué ofrecerles una oportunidad de redención? En su corazón, Jonás albergaba una certeza. Nínive no merecía la misericordia de Dios. La humanidad siempre ha buscado dividir el mundo en categorías claras: los justos y los pecadores, los merecedores y los indignos, los aliados y los enemigos. Nos aferramos a estas divisiones porque nos dan un sentido de orden, una forma de navegar por un mundo caótico. Pero, ¿qué sucede cuando el plan de Dios desafía nuestras categorías? ¿Qué hacemos cuando la voluntad divina nos empuja a enfrentarnos con aquellos que hemos condenado en nuestro corazón? Jonás no estaba preparado para responder esas preguntas. En su interior, sentía que la justicia debía ser estricta, que los malvados debían enfrentar el castigo, no la compasión. Y Nínive, con su historia de violencia y opresión, estaba en el lado equivocado de su juicio. Sin embargo, la resistencia de Jonás no era solo una cuestión de principios. Había algo más profundo, más humano: miedo. Miedo a lo que significaría obedecer. Miedo a enfrentarse a una ciudad que lo despreciaría, que no entendería su mensaje, que podría incluso matarlo. Pero también miedo a un Dios cuya misericordia parecía ilógica, casi escandalosa. ¿Cómo podía Dios, el creador del cielo y la tierra, ser tan indulgente con aquellos que, según Jonás, no lo merecían? Así que, en lugar de enfrentar ese miedo, Jonás eligió lo que muchos de nosotros elegimos cuando la verdad nos incomoda: huir. Compró un pasaje en un barco con destino a Tarsis, una ciudad lejana, lo más lejos posible de Nínive. Mientras caminaba por el puerto, el bullicio de los marineros, el crujir de las cuerdas y el olor salado del mar lo envolvieron. Cada paso hacia el barco era un intento de dejar atrás la voz de Dios, de silenciar la orden que aún resonaba en su mente, como si la distancia física pudiera borrar una responsabilidad divina, como si un océano entero pudiera separar a Jonás de la presencia de un Dios que todo lo ve. En el barco, Jonás encontró un rincón en la bodega, entre sacos de grano y cuerdas enrolladas. Allí, en la penumbra, se permitió descansar. Cerró los ojos y se dejó llevar por el balanceo del barco. Pero la verdad no se silencia con el sueño. La verdad, como un río que encuentra su camino entre las rocas, siempre encuentra la manera de alcanzarnos, sin importar cuán profundo intentemos enterrarla. Y entonces llegó la tormenta. El cielo se cerró sobre el mar como una cortina de plomo. Las nubes, negras y pesadas, descargaban relámpagos que iluminaban el caos. Las olas, como montañas líquidas, golpeaban el barco con una furia que parecía personal. Los marineros, hombres curtidos por años en el mar, estaban al borde del pánico. Gritaban órdenes, arrojaban carga por la borda, clamaban a sus dioses paganos en un intento desesperado por encontrar sentido a la tempestad. Cada crujido de la madera parecía anunciar el fin. Cada ráfaga de viento era un recordatorio de su fragilidad. Jonás, increíblemente, seguía dormido. En la bodega, acurrucado entre las sombras, su sueño era más que cansancio. Era evasión. Era la negativa a enfrentar el caos que él mismo había desatado. Tal vez,
En algún rincón de su alma, creía que si mantenía los ojos cerrados, la tormenta pasaría, como si la realidad pudiera doblegarse a su voluntad. Pero la realidad no se doblega. La realidad, como el mar en furia, exige ser enfrentada. «¡Despiértate! ¡Clama a tu Dios!», le gritaron los marineros, sacudiéndolo con urgencia. Sus rostros, marcados por el miedo y la desesperación, reflejaban la gravedad del momento. Jonás abrió los ojos, pero no necesitaba mirar al cielo para saber qué estaba ocurriendo. En su corazón, lo supo al instante, la tormenta no era un capricho de la naturaleza. Era un eco de la voz que había intentado ignorar. Era la mano de Dios recordándole que no hay lugar donde esconderse de la verdad. Con la voz quebrada, Jonás confesó: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra». Las palabras salieron pesadas, cargadas de una verdad que ya no podía negar. Y luego, con una calma que contrastaba con el rugido del mar, pronunció lo inevitable: «Láncenme al mar, y la tormenta cesará». Los marineros, hombres rudos pero no crueles, dudaron. ¿Cómo podían arrojar a un hombre a una muerte casi segura? Intentaron remar hacia la costa, luchando contra las olas con todas sus fuerzas, pero el mar no cedía. El viento no se calmaba. Finalmente, con el peso de la desesperación, tomaron a Jonás y lo lanzaron al abismo. El agua lo envolvió como un manto helado. El frío le robó el aliento. Las corrientes lo arrastraron hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia un lugar donde no había horizonte, solo vacío. Jonás se hundió, y en ese momento creyó que todo había terminado, que su desobediencia lo había condenado, que el mar sería su tumba. Pero entonces llegó el gran pez, un monstruo de las profundidades, una criatura que parecía surgir de las pesadillas más antiguas del hombre. Lo engulló. Jonás no tuvo tiempo de resistirse. El mundo se volvió oscuro, viscoso, opresivo. El vientre del pez era un lugar sin luz, sin aire fresco, sin esperanza aparente. Era el fin de todo control, de toda ilusión de autonomía. La mente humana anhela certezas. Queremos mapas claros, respuestas inmediatas, soluciones que podamos controlar. Pero hay momentos en la vida donde todo eso se desvanece, momentos donde el suelo bajo nuestros pies desaparece y lo único que queda es la incertidumbre, la espera, la confrontación con nuestras propias limitaciones. Jonás estaba en ese lugar. En el vientre del pez no había distracciones, no había forma de escapar de sí mismo. Solo estaba él, su conciencia y la verdad que había intentado evitar. Y allí, en la profundidad, Jonás oró. No fue una oración elocuente, llena de frases pulidas o teología refinada. Fue un grito crudo, desgarrador, nacido de la desesperación. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo grité, y tú oíste mi voz. Era la oración de alguien que, por primera vez, reconocía su absoluta dependencia. Alguien que entendía que no podía seguir huyendo, ni de Dios, ni de sí mismo. 3 días y 3 noches pasó Jonás en ese lugar. 3 días de silencio opresivo, de olores fétidos, de una oscuridad que parecía eterna. 3 días para enfrentar sus miedos, su orgullo, su rebeldía. 3 días para aprender que la misericordia de Dios no depende de nuestra disposición a aceptarla, sino de su naturaleza inmutable. Y entonces, cuando su corazón estuvo listo, el pez lo escupió en tierra firme. Jonás emergió empapado, tembloroso, con el cuerpo débil y el espíritu quebrantado. La arena bajo sus pies era un recordatorio de que estaba vivo, de que Dios no había terminado con él. No había energía para discutir. No había argumentos para resistirse. Solo había una certeza. Debía ir a Nínive.
La ciudad lo recibió con su bullicio y su caos, calles llenas de comerciantes, templos paganos alzándose en cada esquina, el olor a especias y sudor impregnando el aire. Jonás caminó entre la multitud, proclamando el mensaje que Dios le había dado. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No había adornos en sus palabras, solo la cruda advertencia de un juicio inminente. Y entonces ocurrió lo impensable. Nínive escuchó. Desde el más humilde hasta el rey en su trono, la ciudad se arrepintió. Se vistieron de cilicio, ayunaron, clamaron a Dios. La ciudad que Jonás había condenado en su corazón se volvió hacia la misericordia que él había rechazado para ellos. Pero Jonás no celebró. En lugar de alegrarse, se enfureció. Se sentó fuera de la ciudad, bajo el sol abrasador, y dejó que la amargura lo consumiera, porque la justicia de Dios no era la suya, porque Dios había perdonado a quienes Jonás nunca hubiera perdonado, porque el mismo Dios que lo había rescatado del vientre del pez, ahora extendía su gracia a una ciudad que, en su mente, no la merecía. Y aquí está la gran ironía de la historia, la lección que resuena a través de los siglos. Jonás, que había recibido la misericordia de Dios en su momento más oscuro, no podía soportar que esa misma misericordia se extendiera a otros. Su corazón estaba atado a su propia versión de la justicia, a su necesidad de control, a su deseo de que el mundo se ajustara a sus categorías. ¿Cuántas veces hemos sido Jonás? ¿Cuántas veces hemos huido de lo que Dios nos pide porque nos incomoda, porque nos desafía, porque nos obliga a soltar nuestro orgullo? ¿Cuántas veces hemos querido dictarle a Dios cómo debe actuar, en lugar de confiar en que su propósito es más grande que nuestra comprensión? La historia de Jonás no es solo un relato sobre un profeta desobediente. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Nos recuerda que la justicia divina no siempre se alinea con la humana, que la misericordia de Dios no respeta nuestras categorías, que su amor es más amplio, más profundo, más escandaloso de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y así, la historia nos deja con una pregunta que trasciende el tiempo. ¿Seguiremos huyendo de lo que Dios nos pide? ¿O aprenderemos a rendirnos, a confiar, incluso cuando no entendemos? Porque al final no es Dios quien necesita cambiar. Somos nosotros los que debemos aprender a ver el mundo con sus ojos, a amar con su corazón, a extender la misma gracia que hemos recibido.